Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos Batman y el monje loco, la continuación del vídeo que subí hace una semana más o menos, Batman y los hombres monstruo, también de Matt Wagner. Y es que forma parte, hago un pequeño resumen para los que no vieron el vídeo anterior, de lo que Matt Wagner llamó el Dark Moon Rising. Eso era una serie de historias centrada en los primeros años del murciélago, que venía a sustituir su plan inicial de contar los orígenes de los diferentes iconos de DC. Él quería contar el origen de Superman, pero en aquel momento Mark Waid se le adelantó con el Birthright, creo que se llamaba, esa historia tan mediocre con Francis Laney Yu, y reconvirtió su idea a Batman y sus primeros años, porque como él mismo dice, es un hombre que tiene nostalgia de una época que no ha vivido, de los años 40, de esa época en la que empezaron a surgir los superhéroes. Y en el caso de Batman, él también dice que notaba un cambio demasiado brusco entre las primeras historias, que era un detective que perseguía a gángster y ampones, y rápidamente pasó a luchar contra supervillanos. Este proyecto, Dark Moon Rising, pues era eso, la subida de los villanos, de los supervillanos, poco a poco. En el primer tomo, que él mismo dice que se puede continuar desde año 1 aquí, y es cierto, yo cuando me preguntan cuál sería la forma de leer Batman, por supuesto, lo primero es año 1. Y a partir de ahí, pues cada uno se monta su película. Pero yo recomiendo ese Batman año 1, después Batman y los hombres monstruo y este monje loco, que hace referencia a acontecimientos y a personajes que aparecen en la obra de Miller. Después ya te puedes ir, seguir con la obra de Wagner, por ejemplo, Rostros, que ya comentaremos más adelante. Y a partir de ahí, pues obras clásicas del murciélago, Presa y Terror. Si quieres meter el largo Halloween, aunque cada año, cada lectura que le hago me parece más floja, y en fin. Pero bueno, estoy divagando. Después de la primera historia, Batman y los hombres monstruo, que vuelve a utilizar a ese científico loco, pues aquí también hace un homenaje a una de las primeras historias y villanos del hombre murciélago. El monje loco fue una historia que Bob Kane creó, bueno, entre comillas, ya sabemos cómo trabajaba Bob Kane, y que en su momento Wagner quiso homenajear con el mismo personaje. Este monje con ese hábito rojo, eso está sacado de los tebeos de los años 40 de Bob Kane y sus colaboradores, y coge el esqueleto de aquella historia, una historia en la que Bruce Wayne y su novia de aquel momento, que aquí también aparece, han de enfrentarse a este personaje. Por supuesto, no es simplemente calcar la historia, sino coger simplemente el esqueleto de la misma y hacerla propia, y nos cuenta aquí una historia que sigue siendo buena, aunque para mí me resulta ligeramente inferior en calidad a los hombres monstruo. Pero bueno, entrando en materia, esto es una edición de Planeta de Agostini, ya que ECC, a pesar de que en su momento publicó prácticamente todo lo publicable comercial, por supuesto, de Batman, algunas veces de forma sucesiva, y podéis encontrar más ediciones de La Broma Asesina pero nunca tuvo a bien reeditar ni Los Hombres Monstruos ni El Monje Loco, que hay que buscarlos en estas ediciones de Planeta o en algún coleccionable. La edición es bastante buena, igual que la otra, con el lomo curvo, un diseño que me gusta mucho, bastante más que los diseños que la fenecida SC hacía con sus grandes obras, que le ponía una franja que cortaba el dibujo o que lo empequeñecía. Nunca me gustó eso. Tacto agradable de la pasta, buen papel, y como siempre en Planeta de aquella época, una introducción en la que en este caso nos hacen un resumen, porque esto es como una especie de serial. En los cines de aquella época había unos seriales que cada sábado eran mini películas, podríamos decir series que se iban continuando. La expresión cliffhanger viene de allí, el héroe siempre acababa cada capítulo a punto de morir, o la idea, la atmósfera que resuma todo esto es eso, esos seriales de los años 40. Y aquí vuelven a aparecer personajes de año 1 como Catwoman,
que la conversación que tiene con Batman es prácticamente una conversación que continúa el encuentro que tuvieron en la obra de Miller. También aparece Sal Maroni, el Romano Falcone, con esas, con las garras de Catwoman en su rostro. Así que esto, si empiezas por año 1, continúas por aquí y es como leer la continuación de la historia. El dibujo pues es, si te gusta Wagner, pues te va a encantar, y si no, pues lo vas a encontrar quizá algo, un dibujo que tiene una narrativa espectacular, pero cuyo trazo quizá no sea para todo el mundo, con unos diseños de Batman y de los personajes que se recuerdan a la época original del murciélago. Bueno, algunos detalles actualizados, por supuesto, el cinturón y tal. Y en cuanto a dibujo, me gusta más Los Hombres Monstruo. No puedo decir por qué, no, pero a lo mejor, sobre todo los rostros, los primeros planos, este de Catwoman. Pero donde encuentro el pero, por ponerle algo, es en el guión, que se hace muy lento. Hay muchísimo texto, mucho, y se hace un poquito largo. ¿Aburrido? No, te metes en la historia. Pero Los Hombres Monstruo era muy dinámico todo, y no, en ningún momento te planteabas que la cosa se estaba alargando, y aquí a mitad de la historia quizás sí. Tenemos a este misterioso personaje que desde los primeros momentos se dan pistas de lo que puede ser una secta cuya acólita, que este personaje también aparecía en la historia original de Bob Kane, aunque con un rol muy diferente, y las subtramas que continúan directamente de Los Hombres Monstruo. Por supuesto, esto lo puedes leer independiente. Está la novia de Bruce Wayne, que no entiende sus desapariciones, no entiende las heridas que tiene en el cuerpo cada vez más frecuentes. Está el comisario Gordon, que aquí todavía está intentando hacerse con el control de la policía de Gotham, y mientras algunos, como vimos en año 1, algunos compañeros no ven con buenos ojos un policía honesto, otros empiezan a estar de su lado. Vemos también cómo el personaje Batman aún cree que puede limpiar la ciudad. Él no es tan ingenuo de pensar que puede limpiar el mundo del crimen, pero al menos su ciudad, la ciudad que le arrebató a sus padres. Pero aquí vemos que poco a poco, con una serie de asesinatos rituales que hay por toda la ciudad y que él se ve impotente para evitar, pues se empieza a ver que su trabajo es demasiado, que se ha puesto una meta demasiado alta. La historia, pues no lo recordaba que fuera tan sangrienta. Hay mucha casquería y mucha sangre, y no sé, que en ningún momento eso me resulta problemático, pero no la recordaba así. Y un cómic de primero de los 2000, donde hoy día pues la violencia explícita está a la orden del día, valga la redundancia, pero esto es de principio del 2000 y no recordaba que fuera tan crudo, y me ha sorprendido. Y nada más, ¿qué más contar sin hacer spoiler? Pues me parece una muy buena lectura del murciélago. Una lectura que, ya digo, si empiezas por año 1, sigues con Los Hombres Monstruos, continúas con esto, después Rostros, después Presa, después Terror, y bueno, algunas historias clásicas más. También podemos incluir ahí El Hombre que Ríe, que vendría después. Tienes unas historias del murciélago tal y como yo lo entiendo, un murciélago que es un detective, que no es un superhumano, que no se codea con dioses, tiene sus limitaciones. Aquí Bruce Wayne lo pasa bastante mal, y en fin, dentro de las historias clásicas, porque esto tiene ya más de 20 años, pues esta dupla es de mis favoritas. ¿Y qué más contar? Pues nada más, decir que seguiremos hablando de historias clásicas del murciélago dentro de su faceta detectivesca, y la próxima va a ser Rostros, también de Wagner, aunque aquí el dibujo sí que no le va a gustar a mucha gente. Ya veis que este hombre tiene trazo camaleónico, pero aquí el nivel de narrativa es... esto fue un precedente claro del Batman Grendel que tenéis reseñado en el canal, y es para mí una auténtica maravilla. Bueno, ahora sí, lo dejamos. Un saludo y hasta la próxima.